Lucas capítulo 9, verso 23, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gracias. Gracias te damos, Padre Todopoderoso. Eres bueno, maravilloso Dios. Bendiga a las personas en este lugar, Jehová, y en todo lugar donde su palabra alcanza, Jehová. Le adoramos, le exaltamos por su bondad. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse. Capítulo 9, verso 23 del libro de Lucas dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya. Esta es la tarea, bendito Dios, que Jehová nos da a todos los seres humanos. Por eso dijo, y decía a todos, ¿verdad? Porque este trabajo de negarse a sí mismo es una tarea continua del ser humano, y por eso dice: el que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Está cada día, negarse a sí mismo. O sea, la gente tiene que saber que este texto es bien importante. Ese texto da a entender cómo es la ciencia para vivir, cómo nosotros los seres humanos vamos a poder vivir, cómo es que se vive. ¿Por qué? Porque hay que trabajar internamente, ¿verdad? O sea, la gente tiene que trabajar internamente, y con este texto nos explica eso, negarse a sí mismo, que ese es el trabajo que Dios quiere que hagamos, negarnos a nosotros mismos, ir en contra de nosotros mismos. Por eso la gente que hace este trabajo de negarse a sí mismo es la gente que es inteligente, ¿verdad? La gente que no es inteligente no, vive peleando con los demás, señalando a los demás, sigue y discute. O sea, la gente que no es inteligente no puede entender eso, que el trabajo de nosotros es negarnos a nosotros mismos. O sea, trabajar en nuestro interior, ir en contra de lo que nosotros no nos deja vivir. Así es. O sea, como decía una persona, la gente tiene espíritus malos, la gente tiene demonios, ¿verdad? La gente tiene demonios, tiene malos espíritus, pero la gente no lo sabe. La gente tiene malos espíritus, y eso es lo que la gente tiene que combatir. Porque el ser humano, donde usted vea para todos lados, los seres humanos tienen malos espíritus. Y contra eso es lo que cuesta vivir, ¿verdad? Vivir cuesta porque se lucha contra esos espíritus que tiene la gente. Y luchar contra esos espíritus es lo que uno empieza por dentro, uno mismo. Esa es la tarea. Porque si nosotros no hacemos ese trabajo, entonces morimos. Por eso existe la muerte, porque la gente aprende, como dice, a querer cambiar a los demás, pero no trabaja en su interior negándose a sí mismo. Hay que ir en contra de esos espíritus, porque si nosotros no vamos en contra de esos espíritus, entonces nos convertimos en lo que la palabra le llama el diablo, ¿verdad? Porque Jesús por eso dijo esa frase, y decía a todos, dice: mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué Jesús dijo esa frase, verdad? ¿Por qué Jesús dijo esa frase? La dijo por Pedro, como dice en el libro de Mateo. Mire cómo dice, Mateo capítulo 16. Por Pedro, ¿qué Pedro? Pedro había puesto a hablarle a Jesús. Y cuando Pedro hablaba, hablaban los espíritus malos
que eso es el gran problema que se enfrenta. Las personas que logran vencer esos espíritus son las personas que son inteligentes. Y las personas que logran vencer esos espíritus son perseguidas. Son perseguidas por los malignos, como dice, por el diablo. Pero ¿por qué Jesús dijo, por qué hay que negarse a sí mismo? Mire cómo dice el verso 22, dice el 16-22 del libro de Mateo. Dice, entonces Pedro tomándolo aparte, mire, Pedro sacó lo que se le llama el señorío, el deseo de controlar a Jesús. Ese deseo de controlar a Jesús, eso es el deseo de los espíritus malos. El espíritu malo siempre lo que quiere es controlar a las demás personas. Eso es la fuerza que hace, que fue lo que pasó con Sansón, que Sansón estaba bien con Dalila, ¿verdad? Estaba con Dalila, pero Sansón, él mismo no sabía que lo querían controlar. Entonces le enviaron los espíritus para controlar a Sansón. Como le dijeron a Dalila, tienes que ver cómo lo puedes atar y cómo lo puedes dominar, ¿verdad? Y entonces Dalila empezó a dominar a Sansón y eran los espíritus esos que empezaron a controlarlo. Entonces la gente, cuando tiene señorío, son esos espíritus. Por eso la televisión tiene ese poder, que a la gente la puede controlar y le puede decir, por favor, no toque el control, le dicen, de un solo. Le dicen rápidamente, no toque el control, así es. Y lo atan y le dicen que aguante y que tiene que obedecer, porque ese es el señorío. Eso lo hacen los espíritus. Pedro por eso agarró a Jesús y vino y lo tomó aparte, hasta lo llamó y le dijo, quiero hablar con usted, ¿verdad? O quiero hablar contigo. De seguro era mayor que Jesús, Pedro, ¿sí? ¿Verdad? Porque Jesús solo tenía 30 años por ahí, 31, 32 años, cuando pasó ese evento. Y entonces dice, el verso 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahí está, mire, o sea, le habló dulcemente para controlarlo, para poder manejarlo. Entonces, de ese modo eran los espíritus malos, que eso es lo que usted mire en las personas. Las personas tienen espíritus. Usted va a ver personas, jóvenes, grandes, adultos, toda la gente tiene espíritus malos. Porque la gente no puede estar sin ese deseo de controlar a los demás. Toda la gente que tiene es controlada por estos espíritus. Lo que usted le nota es que cuando habla trata de controlar a los demás. Y por eso se le llama señorío. Señorío. Cuando la gente tiene el Espíritu de Dios es al contrario. Por eso decía que si vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, el Espíritu de Jehová hace lo contrario, le da libertad. El Espíritu de Jehová no tiene ese señorío, ¿entiende? No lo tiene porque es el Espíritu Santo de Jehová. Por eso Él trabaja y le da libertad al ser humano. Desde que puso a Adán y a Eva les dio libertad y solo les advirtió y les dijo, si ustedes comen del árbol de la ciencia van a morir. Si ustedes se dejan controlar van a morir. Y entonces, por eso la televisión usa ese sistema de controlar a la gente con publicidad, con programación. Se crean programas, películas y se crea todo tipo de entretenimiento, todo con el fin y el objetivo de controlar a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso es que existe eso, existe la radio, existe todo eso, ¿verdad? Y entonces, ese señorío es lo que tenía Pedro. Entonces, esa manifestación de los espíritus era lo que no podían ver los demás, porque Jesús era libre. Jesús no tenía esos espíritus, sino que Él era guiado por el Espíritu Santo. Entonces dice, vuelvo otra vez al 22, dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, entonces los espíritus hablaron suavemente para controlar a Jesús, pero eran espíritus malos, que los tenía Pedro. Entonces Jesús dice en el verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Ahí está, mire. Entonces la gente se pregunta: ¿de dónde sale Satanás? Satanás son personas que les gusta controlar a los demás. Así es. Son personas que cualquier cosa que hacen, lo hacen para ver cómo pueden controlar a los demás. Por eso esta iglesia tiene esa gran virtud de que aquí nosotros a la gente no lo pasamos llamando. Hay gente que me ha regañado y me dice que usted ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me visita? Y le digo yo, si es que aquí usted ya conoce, este lugar no es tan chiquito para que se le pierda de la mente, ¿verdad? Que hay gente que se le puede perder la dirección. Pero no es así, es que la gente cree que esto es con señorío. Por eso Dios habla, dice que uno no puede hacer una ciudad con iniquidad ni con enojo. No puede hacer las cosas de Jehová así, porque de nada le sirve. Hay del que edifica una ciudad con sangre, dice. Hay del que edifica una ciudad con iniquidad. Y entonces el señorío es una manifestación de los espíritus malos. Entonces ya la gente se pregunta, ¿de dónde sale el diablo? El diablo son personas que son guiados por estos espíritus. Y usted va a notar esos espíritus y los va a ver solo en las primeras palabras que una persona dice. Cuando le habla, fíjese bien con qué propósito lo hace. Entonces mire cómo dice, el verso 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Mire, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está, Satanás. ¿Dónde estaba Satanás? Ahí está. O sea, el ayudante de Jesús era Satanás. ¿Qué le parece? El ayudante de Jesús era Satanás. ¿Qué le parece? ¿Amén? Y tenía el diablo. Tenía dos ayudantes. Uno era el diablo y el otro era Satanás. Así es. O sea que la gente no sabe eso, que el diablo es el ayudante del justo. ¿Sí es? El diablo es un ayudante nada más. Pero tiene que tener la inteligencia para manejarlo. La inteligencia, porque es un animal que tiene astucia. Y Jesús tenía a estos animales ahí cerca, que era el diablo y Satanás. Y ahí tenía a Satanás y por eso le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. O sea, ahí tenía que tratarlo con vara. O sea, lo trató con vara, porque de ese modo es que se maneja Satanás. Entonces le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahí está. Mire, él no pensaba en Jehová, no. Pensaba en controlar a Jesús. Entonces Jesús le dice, ya la frase que leímos allá en Lucas, mire cómo dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Entonces, ¿qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es ir en contra de estos espíritus. Niéguese a sí mismo. Ahí está. Mire, la gente tiene que negarse a sí mismo. La gente tiene que ir en contra de su interior. Eso es la gente inteligente. Porque si no, la persona, si no hace eso de ir en contra, se convierte en Satanás. ¿Entiende? Se convierte en Satanás. Por eso es que Jesús era duro. Se refería a eso, a las personas que son guiadas por los espíritus malos, que se convierten en Satanás. Por eso las personas cuando vienen aquí no se les obliga. No, la gente tiene que venir voluntariamente. Porque el que viene voluntariamente se niega a sí mismo. Cuando usted hace las cosas aquí, en este lugar, voluntariamente usted se está negando a usted mismo. Así es. Entonces, esa es la gente que es inteligente.
Entonces las personas, cuando no se niegan a sí mismos, tienen el señorío y también se vuelven acusadores. Y eso de negarse a sí mismo se requiere mucha inteligencia, porque imagínense que ni Juan el Bautista tuvo la capacidad de negarse a sí mismo. Juan el Bautista se dejó guiar por estos espíritus y estos espíritus lo llevaron a juzgar a Herodes, a acusar a Herodes. O sea, él no le daba libertad a Herodes, él quería controlar al rey. Tenía ya una fuerza maligna en Juan el Bautista, que quería controlar a Herodes y había quitado la autoridad a Jehová, como dice la palabra, que Jehová es rey. De Jehová es el reino, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, como decía Jesús. Y cuando uno no tiene esos espíritus, se da cuenta de que Jehová es el rey. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria. Entonces, por eso Jesús decía, a Pedro le decía Satanás. Entonces, por eso Jesús decía, por ejemplo, aquí mismo en Mateo capítulo 7, eso, que las personas cuando son satanases actúan de ese modo. Dice el 7, el verso 1. Mire, aquí explicando el mismo problema, pero con otras tareas. Dice 7:1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. Ahí está, ¿bien? Entonces, ese es el problema. Entonces la persona no puede juzgar. ¿Por qué? Porque lo que hace eso son los espíritus malos. Y entonces la gente se convierte en Satanás. La gente se convierte en Satanás, porque la gente quiere saber de dónde salen los Satanáses. Son personas que se dejan controlar por los espíritus malos, que se les llama señorío. Se le llama señorío. Y estos espíritus son los que persiguen a las personas que se consagran verdaderamente a Jehová, ¿verdad? O me decía una persona, vean que si van a lograr entender estas personas esto, no, porque hay gente que tiene espíritus malos y es guiada por esos espíritus. Y usted le va a notar en ese señorío y en que juzga a los demás y no se da cuenta que hay un Dios. Que hay un Dios que es el juez, Él es el legislador. Es lo mismo, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y por eso decía Jesús, no juzguéis, mire cómo dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí está, mire cómo es el problema que tiene que enfrentar la gente, que tiene que enfrentarse a la viga que tiene en su propio ojo. La viga en su propio ojo son esos mismos espíritus, que eso era lo que tenía Caín. Caín tenía estos espíritus, y al tener estos espíritus estos espíritus eran el pecado en Caín, y Caín miraba defectos en su hermano Abel. Y entonces lo juzgó. Y dijo que Abel merecía morir porque era hipócrita, porque Abel era malo, porque Abel era así, porque Abel era tal cosa. Y entonces vino y él se hizo juez, Dios y todo. Hurtar, matar y destruir. Así. Porque tenía esos espíritus. Entonces vino y mató a su hermano Abel. Por eso es que usted tiene que entender y acostumbrarse a ver que cuando la gente le habla, usted va a poder ver los espíritus. Va a poder ver personas que tienen malos espíritus. ¿Entiende? Va a poder ver eso y usted va a ver que esos espíritus son los que hacen guerra. Hacen guerra, y por eso es que Jesús decía que ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ahí está. O sea, las personas con estos espíritus, cualquier detallito lo juzgan a usted. Por cualquier detalle lo van a juzgar. Pero como Jesús pasaba, imagínese, alguien tan perfecto como Jesús era juzgado por estos espíritus. Y Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. La gente cuando tiene señorío no sabe lo que hace, sino que es un Satanás. Solo si usted tiene conocimiento le puede decir.
apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Si usted tiene conocimiento, usted le puede decir, apártate de mí, Satanás. Así es. Entonces, esos espíritus son los que la gente tiene que combatir. Y por eso es que dice la palabra, el que reconoce su pecado prosperará, mas el que lo oculta será quebrantado. Ahí está, el que es mía, que sabe que tiene que trabajar y corregir eso negándose a sí mismo, va a prosperar y le va a ir bien. Pero el que dice, no, yo a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro, y aquí y allá, entonces dice usted, este es el oculta, el pecado está ahí. La gente piensa con el pecado. Cuando las personas viven juzgando a los demás, entonces piensan con el pecado. Y por eso es que usted tiene que saber cómo manejar esa situación. Y por eso es que Jesús decía que las personas así, el verso 4, mire cómo decía, ve, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja del ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Ahí está, que es lo mismo negarse a sí mismo. O sea, cuando la gente tiene señorío, tiene ese problema de que se vuelve diablo, se vuelve Satanás, se vuelve hipócrita. La persona cuando tiene señorío. Y por eso es que Jesús no le aguantó ni a la mamá. Ni a la mamá le aguantó cuando le dijo que no había vino. Que mirara a ver cómo iba a comprarse una botella por él, ¿verdad? Y entonces le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Oiga bien, inmediatamente le notó los espíritus que estaban en su madre. Entonces de ahí es donde viene el problema, que la gente no sabe de que se enfrenta a personas que tienen malos espíritus. Usted va a ver, la gente joven, la gente adulta tiene espíritus, ¿verdad? Porque yo he visto gente de toda edad y Dios me dice, mira, estudia a esa persona. Y entonces me he puesto a estudiar, ¿verdad? Una vez miraba una señora de más de 93 años y estaba con ella, ¿verdad? Y entonces aquella señora, me decía, Dios, ¿verdad? Mira esta mujer, ¿la ves? Esta es una mujer que ha sido muy cuidadosa en su vida. Pero a aquella mujer no le podían decir hacer algo que, por ejemplo, estaba acostada en la cama y entonces estábamos sentados ahí, pero vienen los nietos, no eran nietos, bisnietos, ¿verdad? Le arropan los pies, él los arropa. Y no ve que acá señora, pero de 93 años, ¿qué? Agarró una cólera que usted no tiene idea, que la cara se le convirtió como en un gato. Yo quedé viendo que señora, yo me asusté. Dios mío, digo yo, y entonces Jehová me dice, ¿ves? O sea, entonces, ¿por qué esta gente tiene que morir? Porque tiene estos espíritus. Estas personas se han cuidado mucho, pero no saben que tienen que negarse a sí mismos. Tienen que negarse a sí mismos, tomar su cruz. Y tomar su cruz es ir en contra de esos espíritus, no utilizar el señorío. Sí, no utilizar el señorío, no juzgar a la gente así. ¿Entiende? Por eso es que uno admira a la gente que es consagrada, porque esos espíritus persiguen a la gente consagrada. La gente consagrada es perseguida, como Caín persiguió a su hermano Abel, entiende, lo persiguió hasta que lo mató, porque esos espíritus persiguen a la gente para matarla. Por eso es que Jesús huía de todas estas personas, entiende, huía de estas criaturas. Por eso el Apocalipsis habla de este asunto. Mire cómo dice Apocalipsis capítulo 12, mire cómo dice, ¿eh? Que la gente quiere saber de dónde sale. Y dice, porque todo esto se tiene que corregir. O sea, el diablo no puede tener ninguna autoridad. El diablo no tiene ninguna autoridad. Las personas con señorío no tienen ninguna autoridad. Nada, nada, ni en su casa ni donde sea. Usted tiene que echarlo. Y por eso dice, mira, dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón. Mira, aquí ya va explicado ampliamente cómo es el diablo. Mira,
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ahí está, es lo mismo, ¿entiende? Por eso Jesús tenía 2 ayudantes ahí, tenía 3, vea más, vamos a decir más de 3. Tenía varios ayudantes que eran el diablo y Satanás, y la serpiente y el dragón. ¿Sí? Ahí los tenía. ¿Por qué? Porque ellos tenían señorío. Entonces eran el diablo, así es. Entonces, ¿cómo se va a corregir todo? Dice ahí, fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Eh? Por eso usted mira, a la gente la controlan, a la mujer la controlan. Usted mira, cuando le ponen, por ejemplo, una serie de películas, la mujer mira el primer capítulo, el segundo, el tercero, y tiene que estar ahí viéndolo, sí. Obedece, porque la controlan porque tiene enojo. Porque tienen ojos, entonces la controlan fácilmente y de ese modo es que pueden manejar a la humanidad, engañarla, ¿verdad? Y entonces, por eso dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Miren, es lo mismo, refiriéndose a los que no se niegan a sí mismos. Por eso este trabajo de negarse a sí mismo solo lo hace la gente inteligente. Venir a la iglesia hay que negarse a sí mismo. Sí. La gente se quiere quedar. ¿Verdad? Como decía una persona, no voy a ir a la iglesia, ¿verdad? No voy a ir a la iglesia. Sí. Bueno, le digo yo, no lo obligo a nada. Así es. A nada, porque nosotros no utilizamos el señorío. Porque el que quiera venir tiene que tomar la cruz cada día. Cada día usted tiene que ir en contra de lo que usted va en contra de Jehová Dios. Y entonces uno tiene que negarse a sí mismo cada día. Y síganme, oiga bien. Imagine qué trabajo el que tiene la gente. Por eso este evangelio es diferente. Por eso Pablo se equivocó, porque salió con sus espíritus a predicarle a todo el mundo, a predicarle con los demonios. Sí. Y la gente que iba a seguir. Todos que iban los detrás de Pablo a morir se iban. Porque la gente que sigue a personas que tienen señorío, luego se van a morir. Por eso usted mira el montón de gente que se pone a levantar iglesias, como me decían, ¿verdad? De una persona que tenía una iglesia, una mujer ahí, y cayó grave y se murió. Y levantó una iglesia nueva, nuevecita, ¿verdad? Y dice uno, la gente cree que esto es como vender mango, ¿verdad? O me decía un amigo, ¿usted cree que es como vender naranjas esto en el mercado? No, esto es delicado, porque la persona tiene que sacar primero la viga que esté en su propio ojo, porque si no, es un Satanás. Es un Satanás. Imaginen Juan el Bautista, era un Satanás. Era un Satanás. ¿Sí? Por eso le llamaban nacido de mujer. Nacido de mujer. Y mire cómo dice, ¿ve? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está, ¿ve? O sea, la gente es engañada de ese modo. De ese modo, así funcionan los programas de televisión, así funciona la música. Hay artistas, ¿ve? Había un artista que canta para esta época, cantaba para esta época, que se llamaba Niceto Molina. Mire, ponía unos merengues ese hombre que todo el mundo obedecía y todos bailaban, sí, todos bailaban. Pero cuando lo vinieron a juzgar, le digo que solo lo amenazaron los mareros de la MSA del Salvador, los Albatros, los 18. Y no de que el hombre cayó grave en un hospital y pum, 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 se murió. Imagínense. ¿Por qué? Porque ellos creen que lo que están haciendo es lo correcto. Todo funciona en el mundo así, con señorío. El hombre cuando se enamora de la mujer, si el hombre le obedece, entonces la mujer lo acepta. Pero si el hombre no le obedece, vea, no le hace caso. Pero si el hombre le obedece, ahí va, ahí va. Porque lo puede controlar, sí. Entonces, todo ese señorío, la gente no lo ve, no lo ve. Por eso es que Dios puso a Adán.
Adán era el que mandaba, pero Adán dijo, no, yo miro que esta mujer es inteligente, esta mujer es brillante, y le dijo, vos vas a mandar aquí, vos sos carne de mi carne y hueso de mi hueso. Y no sabía de que le iban a ir a visitar, ¿vea? Y cae la mujer, mira, cae la mujer. Y entonces ese es el problema. Entonces apareció lo que se llama el señorío. El señorío, entonces la mujer aprende esas cosas. El señorío, que es lo que hace que la mujer no sea limpio. Por eso dice allá en Job, vean cómo será limpio el nacido de mujer. Por eso cuando usted mira que aquí hay bastantes cristianos y a veces la gente no es muy consagrada, entonces dice usted que cuesta esto. Porque aquí solo la gente que se niega a sí mismo es la gente que es consagrada y es inteligente. Solo la gente que es así. De ahí las demás personas están solo jugando, esperando, como dice, que venga una angustia y se lo lleve. Así es. Porque ese problema está en la humanidad. Entiende, y por eso dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Mire, de ese modo la gente es engañada. Así es. Así es manejado el mundo entero. ¿Sí? Es manejado. Eso. Por eso es que nosotros trabajamos con el nombre de Jehová para que la gente lo conozca, para que la gente piense y diga verdaderamente hay que luchar con el nombre de Jehová en contra de esos espíritus. Como Jesús decía a Pedro, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces uno tiene que pensar en Jehová. ¿Por qué cree que anunciamos el nombre de Jehová? Para que la gente aprenda a ver a Jehová y no piense en las demás cosas, porque así funciona la publicidad. La publicidad es estar poniendo, si imagínense los jóvenes que beben cerveza, desde ahí usted puede ver cómo usted se va a estar bebiendo algo que es amargo y algo que le hace daño a usted. Pero los jóvenes con las que hacen cervezas así, obedeciendo. Ellos compran cervezas como beber fresco, agua. Sí. ¿Sabe por qué? Porque ellos los esclavizan con el señorío y por eso se llama, fue lanzado fuera, dice, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Cuando usted mira a los jóvenes bebiendo, ¿sí? Obedecen, sí. Obedecen nada más. Esas cosas. Y entonces todo el mundo es manejado de ese modo. Y por eso esta iglesia es así, es costosa. Se necesita solo gente inteligente. Imagínense que los mismos discípulos no podían negarse a sí mismos. No podían, porque eso solo lo hace una persona con inteligencia. Solo personas con inteligencia hacen eso. Sí. La gente que tiene malos espíritus es controladora. Así es. Es controladora. Constantemente está en eso. Así es. Por eso cuando una persona se ha liberado de esos espíritus, mire, a esa persona la persiguen los demonios. Como Caín perseguía a Abel. Como Dalila perseguía a Sansón. Como Eva perseguía a Adán. Sí. Solo la gente cuando se libera de esos espíritus, por eso es que Jesús decía que uno tiene que huir, dice, que cuando lo persigue en una ciudad tiene que huir a otra, decía. Como decía Lot, ¿verdad? Yo no puedo, decía Lot, se sentía afligido. Y Dios le dijo, no mires para atrás, no te vuelvas para atrás, ¿verdad? Porque había que negarse a sí mismo. Y la gente se aflige haciendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay que enfrentarse a sí mismo y después al diablo y Satanás, al dragón, a la serpiente antigua, mire, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mire, hablan el mismo idioma, así es. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Mire, la gente se sana de ese modo cuando se niega a sí mismo y cuando deja de atender lo que el diablo le dice, o sea, Satanás. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera
el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. Cuando usted se consagra a Dios y se niega a usted mismo, entonces día y noche el diablo le va a acusar. Así es. Le acusa de día y de noche. Y usted va a ver que por qué lo persiguen, porque hay gente que se pregunta que por qué. Bueno, si yo no he hecho nada, dice. Pero es que la gente tiene demonios. ¿Entiende? Usted se va a enfrentar a cristianos falsos, cristianos que tienen esos espíritus. Son controlados por esos demonios. ¿Entiende? Y persiguen a las personas que se consagran a Dios. Por eso cuando la gente está aquí al frente de la iglesia, no crea que es fácil. La gente que se pone aquí tiene que enfrentarse a los demonios que tienen algunos. ¿Entiende? Y tiene que tener esa fuerza, esa capacidad de parte de Jehová para no resentirse. Sí, para no resentirse. ¿Por qué? Porque se enfrenta al diablo. Dice, el que los acusaba, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está. ¿A mí? ¿Qué le parece? El que los acusaba delante de Dios día y noche. Y le hablan de Dios. Sí, le hablan de Dios. ¿Qué le parece? ¿Ah? ¿Usted cree que cuando Job estaba él angustiado, él no sabía qué hacer? Él no sabía qué hacer y llegó el diablo. Llegó el diablo, sí. Eran los tres amigos, ¿sí? Llegó el diablo, sí. Y empezaron, mira, a tratar de despedazarlo. Y empezaron a tratar de despedazarlo. Pero Job venció a esos amigos, sí. No se resintió con ellos, porque Jehová le dijo, ora por ellos, sí. Y dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, dice. Entonces usted siempre ore por el diablo y diga, diablo, mira, tranquilo, así es. Ore, sí, no tenga miedo, los demonios usted los va a ver ahí. Cuando usted se consagra a Dios, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día, es eso. Cuando usted dice, no, yo no me voy a meter en la vida de esta gente. Sí. ¿Por qué? Porque así de ese modo usted va a poder vivir. De ese modo usted va a poder vivir. Por eso es que en la tierra no existe mucha gente consagrada. En el planeta no existe mucha gente consagrada. Como dice aquí en el libro de Salmos, mire cómo dice, ¿ve? Salmo 53. ¿Sabe por qué la gente es así? Porque la gente que tiene esos espíritus no cree que Dios existe. O sea, esos espíritus le bloquean, por eso son así. Dice el Salmo 53, verso 1, dice el diablo en su corazón, no hay Dios. Ahí está. Por eso es que hablan así. La gente que tiene estos espíritus no es humilde. Y usted va a notar estas personas que tienen estos espíritus en que no tienen humildad. No tienen nada de humildad, no. No tienen nada de humildad. O sea, cuando usted no le mira humildad a las personas, entonces dice usted, esta persona es guiado por los espíritus malos. Este es el diablo, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, que engaña al mundo. Pero a mí no me va a engañar, ¿verdad? Porque el objetivo del diablo es que usted muera. Así es como hizo Caín con su hermano Abel. Cuando el diablo lo persigue, entiende, cuando el diablo lo busca, es que quiere hacerle morir a usted. Pero como yo les digo a los inteligentes, no piensen en el diablo. Dejen de pensar en el diablo. El diablo ni se le voltea a ver, sí. Mirad a mí, dice Jehová. Quiere decir que usted piense en Jehová y de ese modo Jehová lo va a cuidar. Es que el diablo hace un montón de cosas para llamar y ser el centro de atención. Sí. Por eso cuando usted trata de ser el centro de atención, no haga eso. Trate de usted de alabar a Jehová, que alabar a Jehová es la pureza del corazón. Cuando usted dice, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria. Entonces por eso dice ese salmo, el diablo es así, dice, mire, dice el diablo en su corazón. No lo dice en la boca, lo dice, en la boca dice que es cristiano, sí. Con la boca dice que es consagrado, que él ya sabe todo esto.
Sí, así es. Así es el diablo. Pero en su corazón, él dice que no hay Dios. Sí. Por eso el diablo es enojado. ¿Por qué? Por eso dice el diablo en su corazón, no hay Dios. Entonces, eso es lo que se llama la corrupción. Mire, se han corrompido. Hicieron, dice el verso 1, dice, abominable maldad. No hay quien haga el bien. Mire, o sea, la gente tiene espíritus malos. Tiene espíritus malos. Porque cuando Dios me llamó a mí y me decía, te vas a enfrentar a esto, esto y esto. La gente tiene espíritus malos, José Antonio. Y por eso me entrenó desde que tenía 20, 22 años a enfrentar a los demonios y mirar a los demonios. Yo me angustiaba viendo a la gente endemoniada. Yo decía, Dios, qué terrible. Y por eso me decía, les doy esa ley, porque esa ley es la que libera. Mi ley es el amor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La misericordia y la verdad se encontraron. O sea, el amor, la gente que tiene amor es la gente verdadera. Así es. La gente que se dispone a servir es la gente verdadera. El que hace las cosas con humildad. Esa es la gente verdadera. Cuando se pone a hacer las cosas con humildad, sin envidia. Esa es la gente verdadera. Pero el diablo no, el que tiene astucia, se introduce de cualquier forma para ver cómo hace daño, porque quiere hacer lo malo, quiere ganar dinero, matar y destruir, sí. Hurtar, matar y destruir. Y por eso dice este Salmo 53, verso 1, dice el diablo en su corazón, no hay Dios. Mira, se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Mire, y por eso yo le decía a Dios, ¿dónde voy a encontrar gente buena, Dios? Y Él me decía, yo te voy a ir llevando ahí. Tienes que escogerlos con mucho cuidado. Sí. Entiende, porque no hay quien haga el bien. Y cuando ya la gente hace el bien, dice usted que tiene humildad y cuidado, esta gente es valiosa. Así es. Esta gente es tenaz, es inteligente. Por eso yo les digo a los que están aquí, que dirigen, predican y hacen las cosas bien para Jehová, tienen que ser muy inteligentes. Porque el diablo, cualquier resquicio que le dé un espacio, se le ve encima. Se busca cómo destruirle. Sí. Y por eso dice el verso 2, mire, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres. Mire, ¿qué le parece? Cuando Dios mira a toda la gente endemoniada, oiga bien, los jóvenes con demonios, los niños con demonios, los adultos con demonios. Sí. Cuando usted los ve y dice, increíble, increíble enfrentarse a todo esto. Sí. Imagínese, si solo usted mira a la gente cómo toma cerveza, pues, cómo se destruye a sí mismo y no se da cuenta. Y le ponen un anuncio chiquito, el abuso de las bebidas es pecado, ¿verdad? Sí. Y como este es tonto, dice, este es tonto, este no ve. ¿Entiende? Entonces dice, mira, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún humilde. Mira, ¿qué es lo que busca Dios? Gente humilde, así es. Esa es la gente verdadera. La gente que no es humilde es un diablo. Es un diablo, ¿sí? Sí, no, pero el diablo es el ayudante, sí. El diablo es el ayudante, ¿sí? Por eso es que el chofer del bus le dice, vaya ladrón. Le dice, sí, ladrón, le dice. ¿Entiende? Y por eso es que usted tiene que fijarse bien la inteligencia. Por eso Dios dice, mire, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún humilde que buscara a Jehová. Mire, a Jehová Dios. ¿Qué le parece? Cuando uno busca a Jehová Dios, se esfuerza por ser humilde, por negarse a sí mismo. Mire, ir en contra de sí mismo y decir, tengo que ser humilde. Tengo que ser humilde, no tengo que andar con celos como mujer peleona. Sí. Como mujer chucha, no,
tengo que ser una mujer humilde, tiene que decir la mujer. Sí. Y el hombre tiene que decir, tengo que ser un hombre. Por eso mire, el diablo con las mujeres enojadas se llevan así. Sí. Y juntar dos mujeres buenas es como juntar un cohete con un fósforo. Sí, son explosivas. Sí, así es. Porque cuesta encontrar mujeres que busquen la humildad. Sí, que digan gracias todos los días por comer, por trabajar, por vivir, por tener donde reposar. ¿Sí? Y por eso Dios dice que miró a ver si había alguno. Y mire cómo dice, ¿eh? Que buscar a Dios, dice, cada uno se había vuelto atrás. Mire, todos estaban resentidos, quiere decir. Todos se habían corrompido. Ahí está, mire, para Dios, para Jehová, la gente que tiene señorío, que tiene enojo, que no tiene humildad, es la gente corrompida. Así es. Esa es la gente corrompida. Por eso usted mira, los periodistas a mí no me pueden decir nada, porque ellos son corruptos, ¿entiende? Son gente enojada, gente que engaña a la gente, la dominan, tienen señorío, los demonios hablan por ellos, y por eso es que ellos no me dicen nada a mí. ¿Qué me van a decir si lo que hablan son los demonios? De ese modo controlan a la gente. Ellos hasta tienen una ley que le llaman el rating. Ellos miden, tienen empresas que se dedican solo a estar midiendo el poder que tiene cada demonio en la televisión. Sí, cada demonio en la televisión. Así es. Y entonces esos así trabajan, porque ellos tienen ese señorío, tienen ese poder y tienen ese poder de juzgar, de acusar. Imagine acusar al presidente de Estados Unidos, ahí está el diablo, y mire, y una mujer la que los manda, ¿sí? Persiguiendo al presidente de los Estados Unidos, día y noche. Miren, la prensa y el Partido Demócrata está ahí, viendo a ver cómo destruyen a aquel hombre, porque es cristiano el hombre, sí, es cristiano, y ha prosperado demasiado, sí. Y al verlo prosperado lo odian. Sí. Ha prosperado tanto ese hombre, que ese hombre, como dicen, sirve con lo que gana, dice. Sí. El salario lo ocupa para cosas de bien. Sí. ¿Qué le parece? Imagínense. Y entonces dice, cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Mire, ahí está. No hay ni uno. Entonces ahí usted puede ver a qué se enfrenta. Por eso yo no persigo a la gente ni le ando diciendo nada. No. El que quiere venir a esta iglesia tiene que ser inteligente. El que no puede venir y que le cuesta es el diablo. Es el diablo que no le cuesta. No puede. No puede contra los demonios. ¿Sí? Es que yo no puedo. ¿Qué estoy haciendo esto? Al diablo le cuesta, ¿sí? Le cuesta. Y por eso el que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oiga bien, cada día uno se levanta y dice, tengo que negarme a mí mismo. Tengo que hacer las cosas de Jehová con humildad. Tengo que enfrentarme a toda la gente que me aparezca con demonios por ahí. Sí. Y le van a aparecer por todos lados, ¿verdad? Como yo me reía, siempre me acuerdo de una frase, que estaba yo sentado así, en el estadio, viendo el partido de el Minas ahí, ¿verdad? Y con la UPN. Y entonces y venía el otro partido del Motagua y otro equipo, ¿verdad? Y entonces estaban platicándome un hombre, y me queda viendo los zapatos, unos burros que tenía, y me dice, ahí tiene zapatos hasta que se muera, me dice. Óigame bien. ¿Eh? Yo no lo conocía, pero él se me sentó ahí a platicar. Y me dice, ¿sabe qué me dijo? ¿Y usted por qué toda la gente lo conoce aquí? Me dice, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, los espíritus platicando. No, le digo yo, si es que esas son personas que me saludan nada más, ¿verdad? Yo no quería decirle quién era yo, ¿verdad? Y uno mira cómo la gente tiene espíritus.
y no se da cuenta. Como Jesús decía, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y me decía, no se vaya, porque yo tenía que ir a hacer otro mandado allá al Birichiche, porque allá tenía que ascender el otro equipo, ¿verdad? Y entonces decían, no se vaya, no se vaya, no se vaya, ¿verdad? Porque hay que apoyar. Va a apoyar al Motagua usted, me dice, ¿verdad? Usted es motahuense, ¿verdad? Sí. Va a apoyarlo, dice. Va a apoyar al Motagua. Y entonces digo yo, verdaderamente uno tiene que enfrentarse a gente que lo quiere capturar, como Pedro. Pedro le dijo, ven, quiero hablar contigo, voy a hablar contigo. Vamos a ver si te puedo amarrar. No vayas a hacer eso. Mira que eso no te conviene. Porque Jesús le dijo que iba a Jerusalén a enfrentarse a los demonios, a los endemoniados y a toda la gente mala, porque no había ni uno bueno. Sí. Y Pedro le habló y le dijo, no hagas eso. Y uno tiene que enfrentarse a la gente endemoniada. Tiene que enfrentarla. Usted mira, la gente no busca a Dios, la gente es guiada por esos espíritus. Por eso yo admiro a la gente que se esfuerza, que hace un esfuerzo por ser humilde. Esa es la gente más admirable. Esa es la gente más admirable. La gente que es humilde, hermano. Que la gente que se esfuerza y dice, no, voy a buscar a Jehová. Y lo voy a hacer con humildad, con agradecimiento, sí. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque, como dijo Dios, miró desde los cielos. A ver dónde están los que van a ser humildes. No había ni uno, dice. Imagínense que no había ni uno tan solo que quisiera ser humilde, que tuvo que venir Jesucristo. Mire como miraba ayer yo a Jesucristo de rodillas ahí, ¿verdad? Estaba Jesucristo de rodillas ahí. Y decía yo, ¿qué cosa va? Se manifiesta la humildad ahí, ¿verdad? Ahí está la humildad, así es. Imagínense que no había ni uno que quisiera ser humilde. Que tuvo que venir Jesús y les dijo, miren, yo vine aquí humildito. Yo no nací en la policlínica, nací en un pesebre. Sí. Ustedes tienen que aprender de mí, dijo. Él no andaba en un caballo, no. Que lo andaban ahí pastoreando, no. Él andaba y se subió a un pollino, dice, hijo de asna. Sí. Pero era el rey. Imaginen que no había nadie humilde. Y vino él. Sí. Y se hizo humilde. Porque no había nadie, como dice ahí el Salmo 53. No hay ni uno. Todos se han corrompido, dice. Toda la gente era enojada. Solo gente enojada. Y por eso le digo que yo desde que tenía 17 años Jehová me llamó y me decía, vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto. Yo pensaba que era sencillo. Y cuando me dio la ley esa, mi ley es el amor, decía yo, está fácil. Es cuando miré que a la gente no le interesaba eso. Lo que la gente quería era ladrar, acusar, matar, destruir. Digo yo, Dios, esto está feo. Sí. Entonces, no había ni uno. Mire, imagine que vino Jesús y les dijo que tenían que aprender de Él a ser mansitos. Mire, eso es buscar a Dios. Eso es buscar a Jehová. Ser mansito y humilde de corazón. Y cuando usted hace esas tareas, el diablo lo va a perseguir. Eso sí, cuando usted hace esas tareas, el diablo no lo va a querer. Sí, no lo quiere para nada. Y busca cualquier resquicio para acusarle. Sí. ¿Se imagina? A Job lo agarró y le dijo, mira, y les voy a decir a Dios, oiga bien, mira que este Job te sigue. ¿Sabes por qué? Porque lo tenía hasta lavándose las patas con leche. Sí. Este lo tenía cómodo, sí. Por eso cuando usted esté cómodo, solo dígale gracias, Jehová, por todo lo que me ha puesto y me ha dado. Amén. Siempre dígale gracias, Jehová, para que el diablo no lo vaya a acusar. Porque si le hay un resquicio, por ahí se le va a meter, sí. Y le va a decir a Dios, mire, este hace las cosas por esto. Y le va a acusar.
Y le voy a hacer creer que usted es una persona que no merece estar donde Dios le tiene. Y no, dígale gracias Jehová. Gracias Jehová. Por eso cuando yo miro a los que alaban a Jehová aquí en la iglesia y lo hacen con esfuerzo, negándose a sí mismo, digo yo, Dios, esta gente es maravillosa. Sí. Ver a los jóvenes, a los niños, negándose a sí mismo, esforzándose para alabar a Jehová, dice usted, eso es la tarea de buscar a Dios, negarse a sí mismo. Sí, negarse a sí mismo. Esa es la tarea. No hay otra tarea. Esa es la tarea única. Sí. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Me imagino todos los días uno se enfrenta a eso. Por eso cuando yo estoy solo me pongo a meditar y digo, Dios Jehová, qué bonito. Qué privilegio tan grande estar solo. Sí. Porque las mujeres son maravillosas y lindas, pero ahí la mujer viene y el diablo la persigue. Y le dice, mira, a ver cómo matas a aquel. ¿Ah? Matarlo a ese. ¿Sí? Y dice la mujer a dar problemas y rencilla, y que vos no me querés, que vos sos así, que te miré viendo la chorreada aquella, y que no sé qué, y bueno, y entonces el hombre a veces no está listo para esas cosas, porque el problema del hombre es que pone el corazón en la mujer, porque la mujer es un encanto. Todas las mujeres de los pies a la cabeza es un encanto, sí, es un encanto que ni la mujer lo ve. Sí. Ay, el problema es que la mujer venga y le diga, que vos no me querés, que vos no me demostrás, demostrámelo, vaya, así es, tirante de este barranco. Tira, ¿eh? Como tenía yo un amigo que, enamorado de la mujer, y la mujer le hizo un desaire, y mire que se tiró por una ventana, así en un abismo, ¿eh? Se tiró la mujer. Digo yo, qué locura la de este hombre, digo yo. Qué locura haber hecho eso. Mire, cuando lo vamos a ver así, la quedan una pelota así, la cabeza se le había crecido doble así, se había pegado con una piedra así, ya tenía una esquina así, casi de una cuarta de grande le había crecido un chichón. Sí, pero estaba vivo y se recuperó. Yo miraba y volví otra vez con su Santa María, Madre de Dios. Sí. Imagínense que los pobres católicos les dicen que es la mamá de Dios. ¿Ah? Es tan bonita que es la mujer. Le dicen que es la mamá de Dios y Dios se queda chiquito ahí. No, tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria. Usted tiene que saber eso. Para que usted no se corrompa, tiene que pensar en Jehová. Para no corromperse, porque también el diablo lo persigue si usted no se niega a sí mismo. Entonces usted tiene que trabajar en su interior, tiene que trabajar en su vida. No puede hacer otra cosa, tiene que trabajar. Por eso usted no se preocupe porque va a salvar las almas. Cuando yo miro que quieren salvar a todas las almas de Honduras, ¿verdad? Como decía un pastor, es que mi pasión son las almas. Ay, Dios mío. ¿Verdad? No, mi hermano, la pasión es aprender a ser manso y humilde de corazón. Eso es buscar a Dios. Eso. Y ya cuando se ha sacado la vida, entonces tendrás, como dije, ojo para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Así es. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Padre, todopoderoso, maravilloso Dios, eres bueno. Tu bondad es para siempre, Padre. Te adoro en este día, Padre todopoderoso, maravilloso Dios. Eres bueno, Padre. Bendiga estas personas en este lugar. Bendiga estas personas, Padre, que les sirven, que les siguen, que se niegan a sí mismas. Llénalos de su espíritu, de su amor y de su gracia, de su bondad, Padre. Gracias. Gracias por esta tarde buena que nos da para estar aquí juntos.